Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal Gate una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal Gate les traen hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y mire, si usted me mira sonriente, si mira que me estoy burlando, si mira que me río, por favor, una disculpa, ¿ok? Una disculpa, pero es que es de dar risa lo que está pasando. Más allá del sufrimiento que están viviendo las familias que viven este conflicto en Ucrania, en Rusia, en Donetsk, en Lugansk, más allá de las muertes que han suscitado este conflicto, más allá precisamente de todo este sufrimiento que por mucho tiempo viene para mis hermanos europeos, porque viene de cualquier manera por la locura que hay en los políticos de Europa. Una disculpa, pero es que yo cuando miré la noticia me solté a reír a carcajadas. Se lo digo con todo respeto, a carcajadas. Y pensé en el momento, ¿qué estará haciendo Putin después de que miró esta noticia? Yo creo que aún cuando es muy serio y cuando obviamente está muy ocupado dando órdenes a su gabinete, a sus ministros, para que den los pasos adecuados para seguir ganando este conflicto económico, político, social o militar, pensé, yo creo que se fue al cuartito privado y soltó las carcajadas igual que su servidor Waldo Quiñones, con todo el respeto, porque aún con todo lo malo que esté sucediendo, se supone que esto me da a mí, en lo personal, a Rusia un triunfo rotundo. A su servidor, por supuesto que otro triunfo en el sentido de que todo lo que he venido exponiendo referente al conflicto ha estado sucediendo. Todo lo que dije que iba a pasar está pasando. Entonces, es un triunfo para Putin en muchas maneras. Es un triunfo de su servidor al saber y decirles del porqué de la noticia o los análisis, o sea, totalmente correctos y congruentes. A eso es a lo que yo me refiero. Pero vamos, discúlpeme, pero es que me da risa a mí en la locura que hay allá en Europa. Pero voy a empezar con los hechos y noticias para que también usted saque su conclusión. Y si se quiere reír, pues hágalo. En tiempos difíciles y en tiempos en el que el mundo está trastornado, a veces es bueno reír. Y esto pues obviamente a mí en lo personal, no solamente me satisfació, sino que me dio mucho gusto por todas las razones, porque estoy en lo correcto. Mire, que estamos en una tercera guerra mundial, por supuesto. Un día va a venir el sufrimiento, pero hoy tengo que reírme. Pero voy a empezar con los hechos, noticias, información para que me entienda. ¿A qué me refiero yo? Vamos aquí a Europa. Los cimientos de Europa están empezando a craquearse. O sea, se puede decir que se están empezando a desmoronar, ¿ok? Los cimientos de la Unión Europea. Y al mismo tiempo preparan la dictadura. Yo lo dije y he venido advirtiendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los políticos europeos en ningún momento están pensando en llevar libertad ni democracia, sino una dictadura global. ¿Ok? Dirigida desde Estados Unidos. Pero vamos, si usted no cree lo que yo digo, aquí le voy a dar los hechos y la noticia. Y del por qué me río. Vamos aquí. Voy a hablar justamente del pasado 9 de mayo. La señora Ursula von der Leyen. Y hablo precisamente de la representante se puede ser de la Cámara de Eurodiputados o la representante de la política exterior europea. Ursula von der Leyen. Que mientras que el señor Vladimir Putin celebraba el Día de la Victoria, ellos se reunían en Bruselas justamente tratando de imponer un nuevo paquete de sanciones económicas, el sexto. Entre ellos un embargo al petróleo, ¿no? Así también como sacar a los bancos más importantes de Rusia del sistema SWIFT. No han podido lograr este paquete financiero, este paquete de sanciones económicas. ¿Por qué? Bueno, para que me entienda. Vamos, la señora von der Leyen, 9 de mayo, inmediatamente, fíjese lo que dijo esta señora, Ursula von der Leyen, afirmando que el voto, ¿ok? El voto para imponer algún tipo de bloqueo a las acciones políticas que realiza la Unión Europea no debería ser ya, se puede decir que un voto de oposición o un voto ya nadie puede tener o no deberían de tener ciertas naciones europeas la capacidad de bloquear el voto. ¿Ok? La capacidad.
O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Que en la Unión Europea, digámoslo de esta manera, cuando se va a votar a favor de un paquete de sanciones de un nuevo miembro para este organismo, prácticamente todas las naciones tienen que votar unánimemente. Pero si hay un veto de una nación que se sienta inconforme, que considere que es inapropiado cualquier tipo de acción, pues basta con que una sola nación vete ese acuerdo y con eso no pueden alcanzar el acuerdo. ¿Ok? Su derecho al veto. Y la señora Ursula von der Leyen pide anular precisamente el veto de muchas naciones europeas, cambiando las reglas completas de la misma Unión Europea. Esto es peligrosísimo porque nos acercamos a que quiere dejarlo en unas cuantas naciones y en unos cuantos individuos. ¿Quiénes serían estos? Yo le voy a decir: Francia, Alemania, Inglaterra, especialmente, y sus representantes. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, el señor Josep Borrell y, por supuesto, el dirigente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, el señor Jens Stoltenberg. Entonces, reducirían el número de personas y personajes para decidir el futuro de Europa. Que alguien me explique a mí si esto no es una dictadura. O sea, que la señora von der Leyen dice que muchas naciones europeas, o que ya no se debe pedir, no se debe aceptar el voto del veto. El veto a aquella nación que quiera vetar este organismo o alguna acción que se realice. ¿Por qué digo esto? Porque este sexto paquete de sanciones que querían imponer ha sido vetado una y otra vez, especialmente por el representante de Bulgaria, del señor Víctor Orbán. O sea, han vetado completamente este paquete de sanciones que quiere imponer un embargo justamente al petróleo. El día 10, la señora Ursula von der Leyen, 10 de mayo, fue justamente directamente a reunirse con el señor Víctor Orbán y sus representantes para exigirle que se adhiera a las políticas de la Unión Europea y que imponga sanciones económicas en contra de Rusia. Un Víctor Orbán que ha decidido que no quiere este nuevo paquete de sanciones porque sería vetar el petróleo ruso. Pero vamos, fíjese la estupidez y la incongruencia. Hungría depende hasta en un 64% del gas justamente de Rusia y más del 40% del petróleo. Sería la nación más afectada. Aquel que dijo, el representante del mismo señor Víctor Orbán o de Hungría, que dijo que prácticamente poner un bloqueo al petróleo ruso sería una bomba nuclear en la economía de Hungría. Bueno, pues precisamente ahora quieren vetar a estas naciones, a las que no estén dispuestas o a las que estén dispuestas a vetar cualquier política que interponga la señora Ursula von der Leyen o los representantes o ciertas naciones europeas no deben tener derecho al veto. Imagínese usted, a usted hermano europeo o hermano de América Latina, ¿esto qué es? Cuando te quieren ya robar o privar de tu derecho a votar si quieres o no quieres por algo que crees que te va a perjudicar, ya no tienes derecho. ¿Qué es esto? ¿A dónde quiere conducir la señora Ursula von der Leyen esto, la Unión Europea? A una dictadura, donde unos cuantos personajes como esta dictadorcilla, Ursula von der Leyen, quiere tener el poder de decidir el futuro de cada ciudadano europeo, junto con el otro mediocre del señor, hablo precisamente de Josep Borrell, y el otro mediocre dirigente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Imagínese usted, esto es una dictadura. Yo le he venido advirtiendo y mire, los pasos los están concretando. Bueno, hasta hoy no han podido concretar justamente este nuevo paquete, pero está buscando la señora Ursula von der Leyen que se aplique que se veten ciertas naciones o que ciertas naciones no puedan decidir el veto, cuando en realidad, ahora yo le pregunto, si no es una dictadura, ¿quién eligió al señor Víctor Orbán o quién lo religió? Lo religió el pueblo húngaro o los ciudadanos de Hungría. Ellos lo eligieron a principios de este año 2022. E inclusive,
A la segunda semana de haber sido reelecto como nuevo primer ministro, o sea, reelegido, Víctor Orbán realizó una visita al Kremlin a reunirse con el señor Vladimir Putin, en el cual firmaron acuerdos muy importantes y beneficiosos para el mismo Hungría, que viene siendo una extensión del contrato de gas y petróleo para Hungría hasta el año 2035, a un precio especial, muy barato, el más barato que tiene toda Europa. Al mismo tiempo, firmaron un compromiso de 5,000 millones de dólares para la construcción de 2 precisamente plantas nucleares, que servirían no únicamente para incrementar la capacidad energética del mismo Hungría, sino que al mismo tiempo para la ciencia y tecnología, así también como para el sistema de salud, con los isótopos que se necesitan para los medicamentos. O sea, todo un programa que iba creando el señor Víctor Orbán junto con Rusia para el bienestar y beneficio de Hungría. Y un Víctor Orbán que fue elegido y reelegido por los húngaros o los ciudadanos de Hungría. Y ahora, por culpa de la Unión Europea, pues quieren que vete el gas, el petróleo y todo contrato con Rusia. ¿Ven? ¿Perjudicando a quién? A los ciudadanos. Entonces, ¿quién decide en cada nación europea? ¿Los representantes de cada ciudadano o lo decide la señora Ursula von der Leyen? ¿O lo decide Josep Borrell? ¿O lo decide el señor secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Y fíjese, estamos hablando de que ya ni siquiera los ciudadanos o de Francia o Inglaterra o España deciden su futuro, sino unos cuantos representantes de Europa. Eso no es democracia, señores. Discúlpeme, pero yo les dije que caminaban a una dictadura. Ahí lo tienen. Y si no hacen nada por detener esa dictadura como Ursula von der Leyen o los dictadorcillos que les están tratando de imponer nuevas reglas, nuevas regulaciones, que tú no comas, que tú no te bañes, que tú no utilices energía, pero ellos sí siguen viajando en su jet privado. Bueno, allá ustedes, yo solamente pongo el hecho, la noticia, les digo de esta locura. Pero vamos aquí a otros hechos. Es nomás para que vea cómo ya viene la dictadura para Europa. Las naciones que promueven libertad y democracia. Por Dios, libertad y democracia, y están empezando a crear una dictadura. Ya es una dictadura toda Europa. Ningún gobierno puede decidir su destino sin que sea aprobado por otros gobiernos. Eso es totalmente una dictadura. Les guste o no a mis detractores. Ahí tiene el que no sabe de geopolítica, diciéndoles claramente lo que se les viene. Se los había advertido y ahí está. Pero ahora vamos a otro hecho importante, justamente referente a esto. Vamos a la guerra de Ucrania. Yo les decía precisamente que el gobierno de Rusia, pues, obviamente no va a permitir que sigan enviando armamento y que está haciendo una jugada muy importante porque sigue destruyendo todo el armamento que sigue enviando Estados Unidos y Europa precisamente a Ucrania. Y vamos aquí a algo que sucedió precisamente este pasado mismo 9 de mayo, ¿ok? Donde el gobierno de Rusia destruyó allá en Ucrania, y hablo precisamente en Nikolaev, una poderosa explosión cerca precisamente del puerto de Odessa, el puerto de Odessa, donde destruyó no solamente una gran cantidad, y escuche usted, de diferentes puestos de control del ejército de Ucrania, instalaciones que pertenecen al ejército de Ucrania, así también como aquellos que albergan a diferente tipo de mercenarios que llegan de las diferentes naciones europeas. Al mismo tiempo destruyó depósitos de combustible. Allá, hablo de Nikolaev, cerca precisamente allá de Odessa. Ok, pero vamos, destruyó todo esto el día 9. El día 10, desafortunadamente, nuevamente, el gobierno de Kiev trató de retomar justamente las islas. Y hablo de las islas, bueno, de las Islas Serpiente o de Snake Islands, como usted las quiera nombrar. Y resulta que nuevamente el 10 de mayo, a primeras horas de este 11 de mayo, prácticamente Rusia les dio un nuevo golpe verdaderamente increíble. Los esfuerzos irreflexibles del régimen de Kiev para capturar la isla de las serpientes
al noreste del Mar Negro, han desembocado en los últimos días en la muerte innecesaria de decenas de militares de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la pérdida de una gran cantidad de equipo bélico, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. El vocero precisó que esta jornada, y hablo precisamente de a principios de este día 11 de mayo, fuerzas rusas derribaron en la zona de la isla aparatos no tripulados Bayraktar TB2, y hablo precisamente de los aviones no tripulados que le está enviando Turquía, obviamente al gobierno de Ucrania, además de otros 3 cuerpos de saboteadores ucranianos. Esto es lo que ha destruido en los últimos días, solamente en 5 días, el gobierno de Rusia al gobierno de Ucrania, que intenta recuperar the Snake Islands, o las Islas Víbora, como usted las quiera nombrar. 3 cazabombarderos Su-24, un caza Su-27, 3 helicópteros Mi, esto fue de la última operación, Mi-8 y un Mi-24. Otros 6 helicópteros involucrados en la operación, destruidos en la localidad de Arcis, de la región Odessa, sureste de Ucrania. 3 embarcaciones de asalto y desembarco, con tripulaciones, más de 50 efectivos, 30 aparatos no tripulados, incluyendo 9 drones de ataque Bayraktar TB2 de origen turco. Esto es lo que ha venido pasando allá en Ucrania en los últimos días, tratando de recuperar de Snake Islands este ejército. Según las diferentes informaciones de Igor Konashenkov, afirmó que se trata precisamente de que ha sido empujado Kiev por las fuerzas especiales o los servicios de inteligencia de Inglaterra y de los Estados Unidos, quienes están precisamente empujando a Ucrania a una verdadera catástrofe y calamidad. Pero bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿ok? Konashenkov afirmó el lunes que los intentos se realizaron a partir del 7 de mayo, siguiendo órdenes decretas del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, y que dicha operación fue planeada con la participación directa de asesores estadounidenses y británicos. Pero ahora voy al punto interesante. Esto no va para que veas que hoy justamente volvió a destruir nuevas bodegas donde almacenaban armamento justamente que vienen de Estados Unidos y de Europa. Mire, realmente no sé qué escuche usted en los grandes medios de comunicación corporativos, pero en realidad, día con día, Rusia está destruyendo depósitos de armamento que acaba de llegar de Europa y Estados Unidos a territorio ucraniano. Sigue el señor Volodymyr Zelensky endeudando de manera verdaderamente increíble a esa nación, destruyéndola con sus acciones, una deuda que no va a poder jamás pagar. Mas, sin embargo, este pasado 9 de mayo también el señor Joe Biden firmó precisamente la ley de Resurrection Act, que ya viene siendo la entrega de todo el armamento de la Segunda Guerra Mundial, que sobró de la Segunda Guerra Mundial, al ejército de Ucrania. O sea que el armamento va a seguir llegando únicamente para seguir endeudando a esa nación, o sea, una nación que ya no tiene futuro, y prácticamente el fin de esa nación, porque ya no tiene ningún futuro con toda esta deuda que se está echando a cuesta, porque nada es gratis. Estados Unidos le va a cobrar hasta el último penny, ¿ok? Lo mejor que le podría pasar a los ucranianos es que Rusia tomara el territorio y que todo quedara bajo el dominio, no de Rusia, pero totalmente independiente de toda nación, y que se desconozca la deuda. Es lo mejor que puede pasarles si quieren un poco de futuro. Si quieren, yo solamente les digo que es lo mejor, pero cada quien saque su conclusión. Pero ahora voy al punto interesante, ¿ok? Y hablo de que el señor Volodymyr Zelensky, aquí, Ucrania empieza a cerrar el grifo justamente del gas ruso que atraviesa por su territorio a Europa. O sea, esto es a lo que yo me reía. ¿No se supone que estaban llorando precisamente? Querían imponerle un embargo económico y tratar de evitar seguir recibiendo el gas de Rusia. Y hoy justamente el señor Volodymyr Zelensky ordena el cierre del grifo
del gas que atraviesa su territorio. Bueno, por la parte, una quinta parte de ese gas va a dejar de fluir a territorio europeo. ¿Pero por órdenes de quién? Del señor Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? Porque se encuentra el ejército de Rusia en la región. Por lo tanto, hay que cerrar el grifo. ¿Pero a quién quiere culpar el señor Volodymyr Zelensky? A Rusia, porque según él, las diferentes fuentes de poder que se encuentran y que le dan prioridad a este oleoducto y gasoducto se encuentran en Lugansk y está bajo el control del gobierno ruso. Por lo tanto, el gobierno del señor Volodymyr Zelensky no permitirá que a través de esa región y a través de su territorio siga circulando a territorio europeo el gas que llega a Europa. No. Si esto hubiera pasado desde un principio, Lugansk hubiera cerrado las válvulas. No lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho Rusia. Gazprom afirma que esto es un hecho inédito y que esta decisión es única y exclusivamente del gobierno del señor Volodymyr Zelensky y en la cual el gobierno ruso no tiene control. Porque ahí están las válvulas en Ucrania. Así que Ucrania, el que les ha pedido armamento para luchar en contra de Rusia. Ucrania, el que les ha pedido billones de dólares que para luchar en contra de Rusia, ahora es el mismo que está castigando a Europa. ¿Pero a quién quiere culpar? A Rusia. Locura total en Europa. Primero, a la persona que estaban alimentando les está mordiendo la mano. Les está mintiendo de manera descarada, les está robando, lo mismo que a Rusia, afirmando también que podría utilizar, si Rusia permitía que ese gas siguiera circulando por esa región, podría confiscarlo. O sea, ya el señorito, el que defiende Europa y Estados Unidos, está empezando a ladrar a sus amos y a tratar de hacer todo por crear un caos más fuerte en toda Europa. Pero no se vayan a confundir. Aquí, al que ha apoyado Estados Unidos y Ucrania, se está convirtiendo en la verdadera pesadilla para el mismo Europa. Y el mismo Europa se ha convertido en un juguete y en un títere de un actor y un payaso que no sirve más que para crear caos y destrucción. Y hablo de Zelensky. Ahí tienen a su personajito europeos, defendiéndolo como defensor de libertad y democracia. Ahí los tienen. Ustedes alimentándolo y ahora mordiéndolos. Pero bueno, en esta locura europea, uno no sabe dónde va a parar. Claro, pero posiblemente pronto en una, ¿por qué no? En un caos económico que los que van a pagar realmente van a ser los de siempre. Los inocentes, los que no saben del por qué está pasando todo esto, los que creen en los grandes medios, los que creen en los políticos europeos que los están conduciendo a su propia desgracia. Pero bueno, es tiempo de despertar, o despiertas ahorita y sacas a estos dirigentes psicópatas para tener un futuro mejor, o de lo contrario, sigue apoyándolos y te van a llevar al matadero. Es mi punto de vista, cada quien, pero ahí tiene lo último. Y Rusia hoy destruyó nuevos depósitos de armas recién enviadas allá a las diferentes regiones de Kharkov, Odessa y otras regiones. Que yo les traeré los hechos, noticias más importantes. Pero hoy, esto es lo que me da risa. Que hoy quien va a castigar a Europa es el mismo Volodymyr Zelensky. ¡Bravo! Aplausos para aquellos que creyeron en un payaso. Ahí tienen el circo que les está montando. Nos vemos a la próxima.